Eh, Buenas noches, querido tutor. Vamos a empezar a hacer este video y haremos una pequeña reseña histórica de cómo se da en la neurociencia las emociones. Al principio del, del documento nos dice que Charles Darwin en la teoría de la evolución de las especies concibió que las emociones humanas son conductas evolutivamente primitivas. Eso quiere decir de los animales, que los animales en sí entendí que se manejan con instintos. Entonces el instinto animal lleva a una reacción y eso produce las emociones. Entonces eso nos habla Charles Darwin. Es como para hacer un antecedente al tema. Para proseguir, haremos un, una definición de emoción que hoy en día nos dicen que es muy controversial la emoción porque se trata de estados de ánimos, de disposiciones anímicas que algunos estudiosos dicen que se trata por instintos, por cosas que te suceden en el diario vivir, que la emoción son episodios de cambios coordinados en varios sistemas de respuestas. Dichos episodios tienen que ser breves, rápidos y generalmente están ligados de patrones específicos de una respuesta facial. Entonces, si tú tienes una emoción, de ley tienes que representa en tu rostro, en una expresión facial. Eh, a continuación expondremos experiencias concernientes a las tres regiones de la organización de una respuesta emocional. La primera es la amígdala. La amígdala es una estructura unitaria que posee tres niveles de respuestas emocionales. Es un órgano muy importante para las emociones, ya que con esto conllevan como es a darnos cuenta qué tan importante es una emoción y cómo se concibe y de dónde sale la emoción. Luego tendremos la corteza cingulada anterior, que es una zona cerebral donde confluyen múltiples sistemas funcionales y por ende es una estructura muy clave en la integración de la modulación de estos. Entonces, si estamos hablando de modulación, quiere decir que en la corteza cingulada habla que es como un referente, un algo central donde las emociones empiezan a salir. Después nos habla de la corteza cerebral. El estudio de esta relación entre la corteza cerebral y las emociones se ha adquirido una fuerte relevancia durante los últimos 15 años, que existen muchos estudios al respecto de la participación de las emociones en la corteza cerebral a base de la afectividad, porque la afectividad es un referente a la emoción, porque como al principio nos decía que es un impulso, la emoción y que son en momentos breves. Asimismo, cuando tú tienes una emoción que ves a algún ser querido que viene de hace mucho tiempo de un viaje, tú como impulso vas a tener afectividad y vas a demostrar que existe un tipo de emoción. Para terminar, el repertorio afectivo humano se trata de los estados de ánimo, de las afecciones, pero también nos habla de las emociones como cualquier función mental. La emoción es una parte muy pequeña en todo el sistema del cerebro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en las emociones, en los estados de ánimo, se distingue mucho el tipo de la persona, el tipo de persona o qué emoción está representado en este instante. Entonces eso es lo que yo entendí más o menos, mi querido tutor. Que tenga una buena noche y saludos cordiales.